Entonces continuamos con las cardiopatías hereditarias. Hoy vamos a empezar a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué es la miocardiopatía hipertrófica? Pues es una enfermedad hereditaria, genética, donde existen pues alteraciones, mutaciones en unos genes que están vinculados justamente con el desarrollo, ¿no?, del tejido miocárdico normal. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es? Pues es un engrosamiento, una hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo, pero en ausencia de otra enfermedad que explique este fenómeno. El ventrículo izquierdo puede hipertrofiarse por diversas razones. Por ejemplo, la aortomiopatía hipertensiva o la hipertensión arterial puede hacer que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, ¿no? Y otras patologías como las valvulopatías, las estenosis aórticas y otra serie de alteraciones. El mismo ejercicio, recuerden el día de ayer cuando hablamos de que el ejercicio por resistencia puede hacer que las paredes se engruesen. Pues sí, existen diversas razones por las cuales el ventrículo izquierdo puede hipertrofiarse. Pero en este escenario, pues no existe ninguno de estos factores, sino simplemente una mutación genética a nivel de determinados genes que se encargan justamente de modular la expresión, ¿no?, de estas células miocárdicas. Entonces, este tipo de enfermedades genéticas tienen un patrón autosómico dominante, ¿no? Es más frecuente en hombres que en mujeres y tiene una prevalencia de aproximadamente, ¿no?, 1 por cada 200 o 1 por cada 500 personas en el mundo, ¿no? Entonces, esta es una patología, pues, que se puede detectar por los síntomas que el paciente puede acudir, pues, ¿no? Empieza a tener, pues, sensación de falta de aire, desmayos, ¿no? O, pues, no, cuando va por un chequeo, ¿no?, le hacen un electrocardiograma y encuentran alteraciones electrocardiográficas o presencia de soplos, a veces en este tipo de pacientes, cuando la hipertrofia genera algún tipo de cambio importante, ¿no? Y lo peligroso de esta enfermedad es de que esta cardiopatía hereditaria puede asociarse a muerte súbita. Y muchas veces esta es la primera manifestación. La persona fallece y nos enteramos que tenía miocardiopatía hipertrófica en el momento en el cual se le hace la necropsia. Entonces ya es muy tarde, ¿no? Entonces esta miocardiopatía, pues, puede estar asociado a un grado de mortalidad, por supuesto, hasta un 2%, especialmente en menores de 60 años, en donde la mortalidad puede ser importante, ¿no? Pero bueno, pues también se convierte, pues, en pueden haber otros factores que complican el pronóstico de estos pacientes, porque pueden también desarrollar insuficiencia cardíaca o una hipertrofia de los tractos de salida por la misma hipertrofia que dificulta, pues, este paso, ¿no? Y entonces el enfoque que nosotros vamos a dar el día de hoy a nuestra presentación es conocer un poco las características electrocardiográficas que esta patología nos ofrece, nos plantea. Y es evidente que si estamos hablando de hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues, ¿qué es lo que vamos a resaltar en esta presentación? Pues fundamentalmente las características electrocardiográficas de la hipertrofia izquierda. Ya el doctor Ángel Cueva ayer nos habló justamente de cuáles son esas características electrocardiográficas que nos plantean, pues, que el electrocardiograma sugiere que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? O un crecimiento de cavidades izquierdas. Ayer habló el doctor de Sokolov, ¿no?, de Cornell, y una serie de patrones o criterios electrocardiográficos que nos hacen pensar que este paciente puede estar haciendo una hipertrofia o puede tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a reforzar un poco el conocimiento el día de hoy, vamos a aprovechar esta patología para también, pues, repasar y reforzar estos conceptos. Entonces, miren ustedes, este es un electrocardiograma de un paciente que puede venir a la consulta básicamente por un síntoma inespecífico, por un control. Y este es el electro que podemos nosotros observar en esta persona. Imagínense, pues, que tenga 30 años, es una persona sedentaria y viene un control porque viene por un chequeo de rutina. Entonces, obviamente, este electrocardiograma no es normal, ¿no? Pero sí en el análisis sistemático, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? En primer lugar, que el electrocardiograma esté bien tomado. ¿Y lo está o no? ¿Qué les parece? El electrocardiograma está muy bien tomado, está calibrado, ese dato se lo doy yo, ¿no?, y está a una adecuada velocidad, ¿ok? El otro paso ahora sí es ver en qué ritmo está el paciente. ¿En qué ritmo está el paciente? Sinusal. Muy bien. ¿A qué frecuencia cardíaca estará yendo este paciente? ¿A qué frecuencia cardíaca bajo los criterios que el doctor Ángel les enseñó? Acá tenemos un ritmo regular, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar los criterios que el doctor Ángel bien los presentó. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos cuadrados vemos acá? 3. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y un poquito más. 56, 58 latidos por minuto
debe estar este paciente. Muy bien. ¿Qué más estamos observando? ¿Qué les parece el PR? ¿Normal, anormal? Normal. El PR está entre 120 y 200 milisegundos. Entre 3 a 5 cuadraditos. Perfecto, está bien. ¿Qué les llama la atención del QRS? Que es lo que ahora toca analizar. ¿Está estrecho o está ancho? ¿Cómo lo ven? Estrecho, exactamente. El QRS está estrecho, miren ustedes. Vamos a aumentarle, vamos a hacer un zoom ahí. ¿Cuánto mide el QRS? La duración. ¿Cuál es la duración del QRS? 80, 90, ya 100, ya si quieren. Pero no pasa a los 120. QRS estrecho. Pero, ¿este QRS es normal? Una cosa es la duración y otra cosa es el voltaje. Ahora miremos el voltaje del QRS. Este QRS para una persona de 30 años sedentaria es normal. Recuerden que la amplitud está estandarizada. No hemos puesto una amplitud más incrementada ni para dividir entre dos. No, está estandarizada y eso es importante. Ojo con eso, que esté estandarizado el electrocardiograma. El talón está, bueno, a 10 milímetros. Entonces, ¿qué les llama la atención de este QRS? Está muy grande, ¿no? Grandazo. Faltó papel. ¿O faltó? ¿No? Grandazo. Entonces, evidentemente hay una alteración en el voltaje. ¿Y qué fuerzas son las que determinan la S en V1? El ventrículo izquierdo. Exacto. Entonces, estamos viendo que aquí hay una fuerza mayor de lo habitual, está predominando y haciendo que las S sean profundas en V1. El ventrículo izquierdo tiene una mayor fuerza, probablemente porque haya un crecimiento o una hipertrofia, ¿correcto? ¿Y qué más estamos viendo? Pues el B3, miren ustedes el B3, una profundidad tremenda. Si ustedes suman el B3 con ABL, pues nos va a pasar con toda probabilidad por los criterios de Corner, sin problema, ¿no? ¿Ok? Y si ustedes ven V1, V2, especialmente V1, ¿correcto? Y lo suman con B6, como que B6 pareciera que está muy pequeñito, ¿correcto? Pareciera que está muy pequeñito, pero ahí ven corazones muy dilatados, ¿no? Están tan desplazados a la izquierda que B6 pues está viendo recién la parte media del ventrículo izquierdo. O a veces también parece, a veces pues pasa de que los electrodos no lo ponen correctamente. ¿Qué suele pasar normalmente con los electrodos entrecordiales? Los suelen poner muy pegaditos. No los suelen poner hasta la línea media clavicular. Entonces pasa este detalle. El B6 no necesariamente te registra lo que tiene que registrarte de manera estandarizada. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué más estamos encontrando en este electrocardiograma? Ahora vamos a analizarla. Hemos analizado la despolarización, ¿correcto? Ahora nos toca analizar la repolarización. El segmento ST. ¿Qué está ocurriendo con el segmento ST, muchachos? ¿Qué vemos en V1? ¿Qué vemos en V2? El segmento ST es normal. En V3, ¿qué estamos viendo? ¿Es normal o está alterado? ¿Está normal? ¿Está supradesnivelado? ¿Está infradesnivelado? ¿Qué pasa con el segmento ST? ¿Mm? Vemos un supradesnivel, ¿no? Si ustedes ponen una línea acá, miren, esta es la línea de base. ¿Qué pasa con el segmento ST? Está supradesnivelado. B1, B2, B3. ¿Qué hacemos entonces con el paciente si hay un supra del ST? ¿Lo mandamos a emergencia? No, sí que está tranquilo. No siente nada, pero viene mi chequeo, ¿usted por qué se desespera? Tranquilo. Obviamente este no es un hallazgo, una elevación del segmento ST de un síndrome coronario agudo. Pues un síndrome coronario agudo tiene otras características. ¿Recuerdan ustedes cómo suele ser pues, el supra del ST? ¿Suele tener esta característica o suele ser más bien convexo? ¿No? Tiene que ser convexo, ¿no? Esto no es así, ¿no? Y además, esto se está acompañando de un dato. Hay una alteración en la despolarización. ¿Recuerdan? Hay un voltaje incrementado del QRS y el ST puede ser, esos cambios del ST simplemente pueden ser secundarios, que al parecer es así porque la clínica del paciente también lo plantea. Muy bien, ¿qué más estamos viendo? ¿Qué les parece B5? Bueno, B5 y B6, exactamente.
¿Qué está pasando con el ST y con la onda T en B5 y B6? ¿Está normal? ¿O vemos un infra con T negativas? Exactamente. Ahora, ¿estas T negativas son isquémicas? ¿Recuerdan ustedes, todas las T negativas son isquémicas? No, no, exactamente. Las T negativas isquémicas, ¿cómo son? Simétricas, exactamente, ¿no? En su descenso y su ascenso. Aquí vemos que las T negativas son simétricas, son asimétricas, ¿ok? Y también hay una caída del ST. ¿Esto es signo de qué? Y otra cosa más, exactamente. Bueno, se debe ver a veces en D1 ya ver, en este caso no se ve con tanta claridad, en B5 y B6 se ve. ¿Y esto es signo de qué? De sobrecarga. ¿Qué tipo de sobrecarga? Sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos viendo cosas interesantes acá, ¿ok? Bueno, yo me pasé de frente a la onda P, no he analizado la onda P, no me han hecho recordar. Muy bien. Entonces, en la onda P, cambios importantes. Realmente no hay que ser sinceros, no hay. Pero que hay signos evidentes de que hay una. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Signos de hipertrofia o crecimiento del ventrículo izquierdo, por criterios de voltaje, por criterios pues, de cambios en el ST y en la onda T. Hay signos de sobrecarga sistólica del VI, hay amplitud de voltaje acompañado de otros cambios. Ojo con eso. Los cambios en los voltajes aislados no necesariamente expresan la sospecha de un crecimiento del ventrículo izquierdo. Muchos pacientes jóvenes, flacos, ¿okay? Suelen tener un voltaje incrementado. ¿Y es por qué? Porque la barrera costal pues, está tan adherida o pegada al corazón que esas fuerzas se registran con mayor intensidad en el EKG. Pero son hallazgos aislados el voltaje. No se acompañan de otros hallazgos, como en este caso. ¿Ok? Y muchas veces, pues, cuando se le hace el ecocardiograma al paciente, encontramos este tipo de hallazgos. ¿Qué les parece este ecocardiograma? ¿Qué les parece el corazoncito? ¿Se ve normal? ¿Ustedes han visto los ecocardiogramas alguna vez? Sí, los han visto, por supuesto, ¿no? ¿Y suelen ver estas paredes? No, miren, estas paredes están recontra grueso. Está hipertrófico. Normalmente el septum interventricular y las paredes del ventrículo izquierdo en promedio no deben pasar más de 10 milímetros. Esto, sin lugar a duda, ya pasó este metraje, ¿no? Y acá también tenemos una prueba de resonancia magnética, donde claramente, miren ustedes aquí, este es el septum interventricular. ¿Cómo se ve este septum? ¿Cómo se ve esta pared del ventrículo izquierdo? Grueso, ¿ok? Bien, entonces la cardiomiopatía hipertrófica también tiene una peculiaridad. Normalmente el patrón de la cardiomiopatía hipertrófica suele ser pues, una hipertrofia septal asimétrica, pero en algunas ocasiones esta hipertrofia septal asimétrica puede tener otros patrones. Por ejemplo, puede haber esta hipertrofia, este engrosamiento caótico, desordenado del ventrículo izquierdo, puede también acompañarse o puede darse en otras partes del septum o del ventrículo izquierdo, como la región apical. Únicamente el ápex se engruesa, o el septum se engruesa, pero de una manera sigmoidea que hace que incluso genere una obstrucción a esta zona. Miren ustedes, el tracto de salida. Ahora entienden ustedes por qué cuando hay una hipertrofia severa, esta hipertrofia, miren ustedes, ¿qué está generando como el tracto de salida del vehículo? Lo está obstruyendo. Entonces, esto genera una turbulencia y ocultamos un soplo. Entonces, a veces esto clínicamente uno piensa que es una estenosis aórtica, porque tienes crecimiento del ventrículo izquierdo, hay soplo, pero a veces no se irradia cuello, ¿no? Que es lo que puede diferenciarse. Bueno, y hay otros hallazgos también característicos de la estenosis aórtica, ¿no? Bien, entonces, miren acá, miremos este electrocardiograma, ¿ok? Nuevamente, ¿no? Este es un electro que está, vamos a avanzar más rápido, bien tomado, ¿correcto? Vemos en D1, B6, 2, 3, está bien tomado. ¿En qué ritmo está? Sinusal. Frecuencia cardíaca normal. ¿Correcto? Signos de crecimiento de aurícula izquierda evidentes, no lo veo sinceramente. Muy bien, analicemos el PR, está normal. Analicemos el QRS. El QRS, pues miremos, pues nos llama la atención en el QRS el voltaje, ¿no? Miren el voltaje, miren cómo está V3. El voltaje está bastante profundo, la S está muy profunda en V3. ¿Ok? ¿Qué más nos llama la atención? Nos llama la atención, pues, el segmento ST. Está como supradesnivelado, ¿no? En B1, B2. Y nos llama la atención, ¿qué cosa?
Nos llama la atención estas T negativas gigantes, ¿no? Miren ustedes, acá no son tan gigantes, pero sí son T negativas importantes y son T negativas asimétricas. ¿Sí lo ven? Un descenso más lento y un ascenso más rápido. Descenso lento, ascenso rápido. Pero llama la atención en este electrocardiograma este detalle. ¿Lo ven? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama esta onda? En el complejo QRS, ¿no?, hay varias ondas. La primera onda del complejo QRS, si es negativa, se llama onda Q. Si la primera onda del complejo QRS es positiva, se llama R. La segunda onda negativa del QRS se llama S. Por ejemplo, miren ustedes, y esto se puede ver en un mismo paciente. Por ejemplo, miren, si analicemos acá en ABR, ¿cuál es la primera onda del complejo QRS? ¿Positivo o negativo? Acá hay una onda R pequeña y una S profunda. ¿Ok? Si nos vamos a D2, ¿cuál es la primera onda? Una onda negativa, una onda Q y luego una onda positiva, una R. ¿Ok? Básicamente, todo es un mismo fenómeno, solamente que es visto desde diferentes ángulos. Vectores de despolarización que se acercan por un lado y otros que se alejan. ¿Ok? Este vector que se acerca a D2, pero que se aleja de D2, se acerca a ABR porque es el vector opuesto. Es el mismo vector. ¿Ok? Entonces, lo que llama la atención, aparte de estos voltajes incrementados, es la presencia de estas ondas Q. ¿Qué les parece estas ondas Q? ¿Son normales? No son normales, ¿no? Evidentemente, las ondas Q en B6, ¿cómo son? ¿Puede haber ondas Q en B6? La primera pregunta. Claro que sí, pero son ondas Q pequeñitas, ¿no? Se llaman las ondas ¿de qué vector? Del vector de despolarización septal. Cuando se despolariza el ventrículo izquierdo, la primera parte del ventrículo izquierdo que se despolariza es el septum y se forma un vector de despolarización. Como las fuerzas son predominantemente del lado izquierdo hacia el lado derecho, estas apuntan más o menos en esa dirección, ¿no? Entonces, apuntan de izquierda a derecha y por lo tanto B6 ve como una onda que se aleja y por eso se forma una onda negativa. Pero llama la atención que estas ondas Q son extremadamente negativas allí. ¿Qué nos está expresando? Que ese vector de despolarización septal será chiquito o grandote. Grande, pues. Entonces, ¿qué pasará con ese septum? Ese septum es normal o debe estar bien gruesote. Bien grueso, ¿no? Entonces, la presencia de ondas Q en este contexto ya nos está hablando que estamos frente a una probable cardiomiopatía hipertrófica en donde hay un predominio del engrosamiento a nivel septal. Entonces, este es el patrón clásico de una cardiomiopatía hipertrófica septal asimétrica. ¿Ok? Aquí lo ven, miren ustedes. Aquí está el vector de despolarización septal, grueso, ¿no? Muy bien. Pero también vamos a tener estos electrocardiogramas. ¿Qué les parece ahí? ¿Diferente al electro que les presenté? Sí, totalmente diferente, ¿no? Electrocardiograma, a ver, bien tomado, D1, B6, está bien tomado. Muy bien. ¿Qué más podemos observar? Bueno, CFP, acá una onda P pequeña, un ABR también, está en ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está medio bradicárdico el paciente. Pero llama la atención algunas cosas, ¿no? ¿Qué nos llama la atención acá? En B1 tengo una R pequeña y una S, parece normal, ¿no? Llama la atención un poquito alterado acá. En B2 empiezo a ver T negativas. Eso no es normal. En B3, miren esto. Recontra negativas. En B4, esto ya está exagerado, ¿no? T recontra negativas. No, ondas T gigantes, invertidas. No, seguimos bajando, muy negativas. Esto está mucho más negativa que las T's anteriores que les mostré, ¿o no? T's gigantes, negativas. Ahora, muy bien, el QRS es estrecho. Si uno aplica los criterios, ¿no?, de Sokolov, el criterio de Corner, pues a las justas creo que alcanza, podría haber signos de hipertrofia, ¿ok? Pero las T negativas son extremadamente llamativas, ¿no? Y no solamente en precordiales, sino también en derivaciones laterales. Muy bien. Estas T negativas gigantes son asociados, obviamente, a signos de hipertrofia, como vemos acá con los criterios de voltaje, son característicos
de la cardiomiopatía hipertrófica apical. Entonces, cuando ven ustedes test recontra gigantes en precordiales y con algunos signos pues, de crecimiento del ventrículo izquierdo, lo que tenemos es eso. No se ve muy bien esta eco, pero vamos a decir, bueno, no se mueve. Acá, en la punta, todo esto está engrosado. Y a veces es bien complicado para el ecocardiografista, porque no se le ve ni la punta y se le puede a veces hasta pasar. Pero este electro, pues no se le puede pasar. Bueno, es evidente que está alterado y es una ayuda para el ecografista, porque es importante que el ecografista, el ecocardiografista no simplemente diga, ya, siguiente, pase, no. Mira el electro, porque el electro te da información. ¿Ok? Si lo haces todo apurado, ya yo hago bien con 3 minutos. Ya listo, no, pues, pero si ves el electro, pilas, porque sabes que en la eco puedes ver que todo normal y si no haces un buen corte, pues se te va a pasar este hallazgo. Y no se te puede pasar este hallazgo, pues, ¿no? Muy bien, la cardiopatía hipertrófica puede impactar a diferentes niveles. Muerte súbita es lo más importante. También puede asociarse a otro tipo de alteraciones como falla cardíaca y también pues, puede asociarse a arritmias como fibrilación auricular. Entonces, nosotros los electrofisiólogos vamos a enfocarnos en este aspecto, ver el manejo de la prevención de la muerte súbita asociado a cardiopatía hipertrófica y también, pues, en pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular, pues dar la terapia preventiva para la formación de eventos embólicos, o sea, anticoagular al paciente. Bien, siempre usamos scores para poder definir riesgo de muerte súbita en los pacientes con cardiopatía hipertrófica. Recuerden que cuando una persona hace una parada cardíaca en nuestro medio, ¿qué probabilidades tiene sobrevivir fuera del hospital, en la calle, en la casa? ¿Probabilidades de sobrevivir cuáles son? 3 a 5%. El 95% fallece. Entonces, la prevención primaria es importante. Si ya tenemos una enfermedad que tiene riesgo de muerte súbita, yo tengo que estratificar el riesgo. Si determino que el paciente tiene un alto riesgo de hacer una muerte súbita dentro de estos 5 años, pues tengo que actuar. O voy a esperar que haga una muerte súbita para recién pensar en colocarle un daño. No, pues es porque si hace una muerte súbita ya no va a haber paciente, ¿no? Entonces, tenemos que usar scores. Scores que nos ayudan a determinar si este paciente tiene alto riesgo de muerte súbita. Y estos son los scores. Uno de ellos es el score americano, ¿no? Que evalúa algunos aspectos. Por ejemplo, si el paciente tiene pues, historia de muerte súbita y está vivo acá de milagro, pues hay que colocarle un daño y tiene cardiopatía hipertrófica, por supuesto, ¿no? Pero si no ha hecho una muerte súbita, pero tiene familiares que se han muerto súbitamente, especialmente de primer grado, papá, hermanos, hijos, ¿no? Si tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo más de 30 milímetros, si ha hecho un síncope de causa no explicada, si tiene pues aneurismas aticales, si tiene una fracción de eyección menos del 50%, si tiene cualquiera de estos elementos, nosotros implantamos un dispositivo llamado cardiodesfibrilador. No tiene ninguno de estos criterios, pero sí tiene taquicardias ventriculares no sostenidas en el holter, acompañado a presencia de cicatriz en la resonancia magnética cardíaca. También consideramos que este paciente se beneficiaría del implante de un cardiodesfibrilador. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes, porque nos ayudan, pues, de manera preventiva a implantar estos dispositivos que pueden salvar la vida a estos pacientes si en de 22 meses o años hacen un arresto cardíaco. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un dato fundamental, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida en el paciente con cardiopatía hipertrófica. Y ya el día de ayer el doctor Peva les hizo la definición de qué es una taquicardia ventricular no sostenida. Taquicardia QRS ancho regular, ¿no? Que tiene una duración menor de ¿cuánto? En 30 segundos. ¿Ok? Bien, este es otro ejemplo. Varón de 33 años, historia de disnea, examen físico, ruidos rítmicos, soplos históricos en el foco óptico. Y este es el electrocardiograma. Así como te lo pintan y te venden, para mí, así, sin apuntar al paciente, digo, uy, esto parece una estenosis aórtica. Es un electroestenosis aórtica, ¿no? Pero obviamente si tú apuntas al paciente, ves algunos datos clínicos específicos, hacia dónde se irradia ese soplo, qué características tienen, tal vez pues te cambie el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué nos plantea este electrocardiograma? Rapidísimo. ¿Qué ritmo es? Bueno, está bien tomado, está bien calibrado. ¿Qué ritmo? Sinusal.
Positivo en I2, negativo en RR, frecuencia cardíaca normal, nos llama la atención, a ver, el DR es normal, el QRS no está ancho, ¿no? Está más o menos en 100. eh, por ahí los criterios de hipertrofia están como que raspando, llegando, no alcanzan verdaderamente, pero sí hay otros signos de hipertrofia, como cuáles, por ejemplo, la elevación del ST de 1 B2, T negativa de B2 hasta B6, y también signos de sobrecargas históricas del BI, con fibra de tilete del ST, lo voy a marcar acá, en B4, B5, B6, D1 y AB. Entonces, todos estos criterios me hacen sospechar que este paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿A qué será secundaria? Bueno, eso no lo sé. Habrá que ver qué nos dice la eco para poder ayudarnos. Entonces, esta es la eco del paciente. Entonces, esta es una estenosis aórtica. Esta es la válvula aórtica. La válvula aórtica se abre bien, ¿no? O ven que tiene dificultad para abrirse la válvula aórtica. Se abre bien. ¿Dónde está el problema? Aquí, el tracto de salida. Entonces, ¿por qué tenía soplo el paciente? Porque el tracto de salida está acá. Miren, cuando se estrecha, hay una turbulencia en la sangre. Y el problema está en el septum, que está recontra grueso. ¿Ok? Y bueno, acá les mando un caso revelador. A ver, 13 años, síncope, recurrente, palpitaciones y disnea. Electrocardiograma. Lo vimos hace 2 meses más o menos en el hospital. ¿Qué les parece? ¿Es un electro normal o anormal? Bueno, miren ustedes, está calibrado a una frecuencia adecuada. ¿Qué ritmo? Sinusal, perfecto. ¿Qué nos llama la atención? ¿Mm? Bueno, el perro está normal, el QRS está como en 110, pero el voltaje del QRS está normal. Bueno, ¿qué les parece las precordiales? ¿Esto es normal? ¿Es normal esto? La RS profunda, ¿no? Miren qué llama la atención en B1. ¿Cómo está el QRS? ¿Positivo, negativo, RS, SR, rama derecha, rama izquierda? ¿Qué pasa en V1? Vamos a ver acá. Miren ustedes, una R prácticamente, ¿no? V2, vamos por acá, una RS, ¿no? V3, una RS, B4, RS, lo voy a checar, B5, una RS, B6 prácticamente es una R y una S, ¿no? ¿Qué llama la atención aquí? Aquí hay predominio de las fuerzas izquierdas o derechas. Derecha, yo también dije derechas, ¿sí? No, aquí, si no hay hipertrofia, acá las fuerzas del ventrículo derecho están permeadas, además hay T negativas acá, no, pues yo dije, seguro hay algo en el ventrículo derecho, hay una hipertrofia, ¿no? O una estenosis pulmonar, a 13 años, pues puede ser eso, ¿no? Bueno, entonces, pensando en este diagnóstico, uno dice, bueno, acá hay problemas en el ventrículo derecho, ¿correcto? Pero este niño se está desmayando, bueno, algo debe tener en el ventrículo derecho. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que escarbar? Siempre cositas. A ver, bueno, llama la atención el ST, que se encuentra acá un poco elevado. Esto, ¿no? Llama la atención que si fuera ventrículo derecho, deberíamos ver también sobrecarga del ventrículo derecho hasta aquí. Crecimiento de aurícula derecha, deberíamos ver o no. Y eso, ¿recuerdan ayer el otro cabo les enseñó eso o no? O sea, las cosas o las alteraciones que ocurren en el corazón siempre están complementadas, no son hallazgos puntuales o aislados, están complementadas. Eso me empezó a descuadrar. El eje, ¿dónde está el eje? A ver, vamos a repasar el eje. ¿Cómo está el eje? Bueno, ¿cómo es el D1? ¿Positivo o negativo el voltaje del cuore resultante? Negativo, ¿no? Pues para acá. En ABF, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿El eje hacia dónde está? Indeterminado, ¿no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? De uno negativo, ABF negativo, indeterminado. Bien, nos resuma. Entonces, bueno, apostemos, vamos a la eco. ¿Qué nos dirá la eco? A ver, ¿qué parece? Este es el ecocardiograma. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estamos viendo? Y entonces, la clase que les he dado no sirve. Les engañé. ¿Qué pasó ahí?
Miren ustedes, ¿qué es más grande, el septum o el corazón? Miren ustedes, este es el ventrículo izquierdo, ¿correcto? Delgadito, y este es el septum interventricular. Miren ustedes este septum. Llega incluso hasta aquí, miren. El ventrículo derecho prácticamente no existe. Prácticamente no existe el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho ha sido invadido por el septum interventricular. Para nosotros nos parece incluso desde esta vista un tumor. Pero miren bueno, el de 4 cámaras. Claramente se define un septum interventricular importante, ¿no? Que sugiere pues que también la coloración, la ecogenicidad no es homogénea, ¿no? Como este septum de acá, como esta pared. Habla de que acá hay fibrosis, pues, ¿no? Acá hay una desorganización, un tejido que se ha hipertrofiado de manera desordenada. Cuando eso ocurre, pues empieza a fibrosarse, a necrosarse. Y tejido miocárdico que tiene cicatriz, fibrosis, está propenso ¿a qué? A hacer arritmias ventriculares que pueden matar al paciente. Entonces, doctor, ya no me cambie la conversación, pues ya, usted me dijo que todo eso son criterios de hipertrofia ventrículo izquierdo y me pasa usted un electro que parece el ventrículo derecho y luego me enseña esto, que es un septum interventricular gigante. ¿Qué pasó aquí? Las fuerzas vectoriales generaron este cambio. Miren ustedes, este septum invadió el ventrículo derecho. Prácticamente el ventrículo derecho fue arrinconado y el septum está invadiendo toda esta zona. Entonces los vectores, ¿cómo ustedes creen que va a ser su vector de despolarización septal? ¿Pequeñito, grande o gigante? Gigante. Entonces, miren, esta R gigante es el vector de despolarización septal que genera pues todos estos cambios. Esta S profunda es parte, ¿no? Del vector de más que S profunda, miren acá, vamos a analizar bien. Permítanme poner un zoom acá. Miren ustedes, acá vemos más que S profunda, vemos, claro, es un QS, ¿no? Miren ustedes, P, R y baja todo. ¿Ok? Acá hay una melladura, ¿no? Una muesca. Es parte del vector de despolarización septal que genera este cambio bastante llamativo en este paciente. Bueno, ahora hablemos de la otra cardiopatía, que es la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Antes lo llamamos displasia arritmogénica del ventrículo derecho. También es una cardiopatía hereditaria, genética. En este caso, pues, la clínica fundamental de esta arritmia son, pues, obviamente, los cambios, pues, a nivel, bueno, las arritmias que se van a dar fundamentalmente son arritmias del ventrículo derecho, ¿no? Y está caracterizado por esto, miren ustedes, el ventrículo derecho, el tejido ventricular derecho es reemplazado por tejido graso, adiposo, que infiltra la masa ventricular derecha, se fibrosa también. Y todo eso obviamente es un sustrato ¿para qué? Para la formación de arritmias, ¿ok? Entonces, esto es el elemento predominante, por eso en estos pacientes, arritmias. Ellos también pueden desarrollar disfunción ventricular, pero el elemento componente fundamental son las arritmias, arritmias ventriculares que también pueden matar al paciente, ¿no? Entonces, para poder llegar al diagnóstico de esta condición, de esta enfermedad hereditaria que afecta el ventrículo derecho, no es pues simplemente una imagen, sino es la suma de criterios mayores, criterios menores, que nos permiten hacer el diagnóstico de cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y aquí están los criterios que vamos a plantear. Básicamente son alteraciones estructurales, que se va a poder evaluar con pruebas de imágenes, también alteraciones tisulares, que se va a ver en la biopsia, alteraciones electrocardiográficas, que es lo que hoy vamos a revisar, y también, pues, historia familiar, antecedentes familiares de esta patología. Entonces, las alteraciones estructurales y disfunción global o regional del ventrículo derecho puede valorarse a través de un ecocardiograma. Acá miren ustedes, el ventrículo derecho está crecido con trastorno de la motilidad, a través de resonancia magnética o tomografía, y también antes se hacía la ventriculografía. Ahora ya no se hace para esto, ¿no?
Pero también, y bueno, lo que vamos a enfocarnos el día de hoy son las alteraciones electrocardiográficas. Y dentro de las alteraciones electrocardiográficas de la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, básicamente está asociado a alteraciones, bueno, hablemos primero de las alteraciones de la despolarización. Si bien nosotros podemos analizar este ejemplo, este electrocardiograma, el paciente pues está con una onda P, un PR, un QRS, ¿correcto? En todos los latidos hay esta secuencia, pero llama la atención en estos pacientes con cardiomiopatía ritmogénica el complejo QRS. El complejo QRS en pacientes con cardiomiopatía ritmogénica, en algunos casos, no en todos, suelen tener una muesca al final del complejo QRS. ¿Lo ven? Lo pongo en grande si quieren. Miren acá, el B1. Miren, este es la R, la S, sube la S y aparece una muesca acá. ¿Ve? Esta muesca se conoce como onda épsilon. ¿No? Lo interesante también de los pacientes que tienen cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, además de tener la onda épsilon, ¿qué es lo que tienen? El final del complejo QRS en las derivaciones derechas, B1, B2, suele ser más lento, correcto, en comparación al final del complejo QRS en las derivaciones B5, B6. Ustedes pueden ver, miren el final de B1, del complejo QRS en V1 y en V2. ¿Cómo es? Más como que lento, retardado, en comparación al final del QRS en B6, que es casi agudo. ¿Notan la diferencia? ¿Sí lo visualizan? Entonces, el final del QRS retardado en B1 y ausente o normal en B6 es característico de cardiopatía ritmogénica. La presencia de esta muesca, miren ustedes, una muesca al final o milimétricamente separado del QRS, conocido como una onda épsilon, es característico de cardiopatía ritmogénica y se suele ver mucho en estos pacientes. ¿Ok? El otro hallazgo, ¿cuál es? Alteraciones en la repolarización. Hablamos del segmento ST, hablamos de la onda P. Cuando hablamos de repolarización, hablamos de esta onda, ¿no? Y entonces, en cardiomiopatía ritmogénica, ¿qué es lo que vemos? La presencia de ondas T negativas, de B1, B2, B3, pasado B3. Ayer el doctor Soto habló de EKG en atletas y habló mucho de las ondas T negativas, ¿no? En personas jóvenes, las T negativas hasta B3 puede ser normal, o incluso hasta B4 en los de raza negra, asociado a elevación del ST. Atletas, ¿ok? Atletas. No se crean todos atletas, ¿ah? Bueno, entonces, los que no tienen ese nivel de ejercicio y tienen, pues, ondas T negativas, mayores de 14 años, ¿ok? T negativas, pasado B3, ojo, pilas. Esto puede expresar una enfermedad a nivel del ventrículo derecho. Y este es un criterio, miren ustedes, electrocardiográfico para pensar en cardiomiopatía ritmogénica. El otro criterio son los criterios de arritmias ventriculares. La presencia de taquicardias QRS ancho regular, que son taquicardias ventriculares, que tienen patrón de bloqueo de rama izquierda o no. Miren ustedes, esta es una taquicardia QRS ancho regular, es una taquicardia ventricular. Luego lo vamos a ver, ¿ok? Esta taquicardia ventricular, ¿a qué se parece? ¿A un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha? A un bloqueo de rama izquierda. ¿El eje hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? De 2, de 3 negativo. Sube hacia arriba. Entonces, taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama izquierda, eje superior, es un criterio de alto riesgo, o mejor dicho, es un criterio mayor para el diagnóstico de cardiopatía ritmogénica. Las extrasístoles ventriculares también en cargas importantes. Bien, también los otros criterios que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, a ver, miren ustedes, varón de 35 años, durante su primera maratón, presentó un episodio sincopal mientras corría, persistiendo con palpitaciones y sensación de desvanecimiento. Es trasladado a emergencia con presión arterial de 70-50 milímetros de mercurio. Entonces, personas que nunca hacen deporte, no, su amigo le dijo, vamos a correr una maratón, 42K, bueno, yo también puedo, vamos, yo corro, ¿no? Entonces empiezan ahí los pacientes a correr esos 42K y en los 30, 25K empiezan ya los pacientes a caer, ¿no? Y muchos pues ni siquiera hacen pruebas, screening, ¿no? Van de frente, ¿no? Y pues ahí encontramos o debutan con estas cosas. Bueno, ¿qué les parece? Llega la emergencia con 70-50 y con este electrocardiograma. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con el paciente? Seguimos preguntándole, adenosina, miodarona, endovenoso, ¿no? Le pedimos que vamos a tomar otra carrera porque está bien chévere, porque necesito para mi curso de KG el siguiente año. No, ¿qué tengo que hacer? Cardioversión eléctrica. El paciente está hipotenso con inestabilidad hemodinámica, lo tengo que quemar en one, porque tiene que volver a ritmo sinusal, ¿correcto? Y el paciente entonces pasó a ritmo sinusal. Muy bien, ya está el paciente con nosotros de nuevo, pero este es su electrocardiograma basal. ¿Qué les llama la atención de ese electrocardiograma? Ni siquiera tienen que interpretar el EKG, si es no, el doctor Camacho le tengo que interpretar hasta el carril de clase. Un ratito, espera, por favor. Después lo cardioverto. No, cardiovertalo, ¿ya? Bueno, ya está en ritmo sinusal, ya volvió la paz. La presión está en 120,70, todos estamos tranquilos, el emergenciólogo ya está relajado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué les parece este electrocardiograma? Está medio bradicárdico, está en ritmo sinusal. Primero está bien tomado, está en ritmo sinusal, está medio bradicárdico. Pero ¿qué me llama fuertemente la atención de este paciente, de este electrocardiograma? ¿Qué les parece las ondas T? ¿Normales? B1, B2 y B3. ¿Qué les parece? Hasta B4 incluso. ¿Ok? Hay T negativas en precordiales. Tiene 35 años. Este señor no practica deporte, solamente ese día se animó a correr porque su amigo lo motivó a correr. ¿Ok? Entonces, también si uno empieza a ampliar, ¿no? Si empieza a aumentar el tamaño y empieza a ver con detalles, cuando tú ya empiezas a sospechar de algo, ¿ok? Entonces, ves que hay T negativas en precordial y dices, ah, caramba, ahora sí podemos ver el electro, ¿no? La taquicardia, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este paciente. Bueno, primero que está acá disociado, bueno, después le vamos a mostrar, ¿no? Hay una disociación de A y es una taquicardia con patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿El eje cómo es? ¿Inferior o superior? De arriba hacia abajo, inferior, ¿no? Por eso 2, 3 ya BF es positivo, ¿ok? Bueno, no es un criterio mayor, pero me habla de que viene de los tractos de salida. Y allí también la cardiopatía reumogénica tiene lugar. T negativas de B1, B3. Carambas, suma 2. Entonces ya el ojo se pone a buscar cosas que ve en cardiopatía reumogénica, como por ejemplo este detalle. Miren ustedes. ¿Qué vemos en D2? Complejo QRS y al final del QRS una muesca. Esta muesca se llama onda épsilon. Una muesca al final del complejo QRS es la onda épsilon, que lo podemos ver en B1, B2, B3, pero también lo podemos ver en derivaciones inferiores. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos visto, ¿no? Bien, 40 años, palpitaciones taquicárdicas, sensación de desvanecimiento, acude de emergencia, necesitó cardioversión para pasar a ritmo sinusal. Perfecto. Hicieron lo que tenían que hacer. ¡Pam! Lo cardiovertieron al paciente. Y una vez cardiovertido el paciente, esto salió. ¿Qué les llama la atención del paciente? Bueno, el electrocardiograma está bien tomado, está en ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca está muy bien. ¿Qué les llama la atención? ¿No? Las T negativas, ¿no? Las T negativas incluso llama la atención hasta B4 o B5, pero hay un infradesnivel del segmento ST. También en D1, ¿también dónde? Miren ustedes, ajá, en ABL también, ¿ok? Miremos qué fue lo que pasó. Entonces, este paciente obviamente hay que hacer exámenes, ¿no? Entonces, al paciente se le hizo, pues, un ecocardiograma y una tomografía. Y en esta, evidentemente, ¿qué se está viendo? Este es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Cómo está el ventrículo derecho? ¿Normal? Está dilatado. Normalmente el ventrículo derecho es más delgadito que el izquierdo. Y en la tomografía, miren ustedes, ventrículo derecho por acá y ventrículo izquierdo por acá. El ventrículo derecho está predominando. Alta sospecha de ¿qué? De cardiopatía arritmogénica, ¿no? El ventrículo derecho, ¿ok? Además, miren el electro, la taquicardia, patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Viene de dónde? Del lado derecho. Algo hay en ese ventrículo derecho, ¿ok? Muy bien, entonces este es el tema que quería presentarles a todos ustedes. Vamos a avanzar con las canalopatías para ponernos a la mano. Entonces, el día de ayer, en la primera clase, hablamos de electrofisiología cardiovascular. Y hablamos que el potencial de acción en cada célula, en cada grupo celular, tiene una forma característica. El nodo sinusal tiene su propio potencial de acción en morfología. El sistema de conducción, de igual manera,
las células miocárdicas auriculares y ventriculares también. Y estos son producto, o el potencial de acción es la resultante de las corrientes iónicas, ¿no? Como bien comentó también Ángel, ¿no? La corriente de sodio se encarga fundamentalmente de ¿qué? De la fase 0. La corriente de potasio, la salida de potasio con el calcio de la fase 1 y 2. Y finalmente la fase 3, la salida de potasio es que se encarga justamente de esta última fase, ¿no? Pero muchas veces estos canales iónicos, que son proteínas que están ahí pues aglomeradas, son glicoproteínas y demás cosas, que son producto de una expresión genética, producto de esta que se pueden alterar o mutar, generan que la estructura del canal iónico se altere. O no necesariamente la estructura, sino la función. Y esto lleva a que estas corrientes iónicas se alteren, se modifiquen y empiecen a generar alteraciones genéticas, como las canalopatías. Una de ellas es el síndrome de Cute largo, en el cual, pues, el corazón del paciente estructuralmente está intacto, no tiene ningún cambio. El problema está a nivel de canales iónicos que generan que electrocardiográficamente se manifiesten estos cambios, ¿no? Entonces, el síndrome de Cute largo se da de 1 en cada 3.000 nacidos vivos, está asociado a tasa de mortalidad también, y bueno, de acuerdo, gracias a screenings que se hacen, las pruebas genéticas, tu diagnóstico está en incremento, ¿no? Entonces, el síndrome de Cute largo tiene una base genética muy amplia. Existen en la actualidad más de 10 o más. Cada año se descubren más variantes o tipos de síndrome de Cute largo. Empezaron con 3, que son los más frecuentes, ¿correcto? Pero cada año pues van apareciendo ahí más tipos de QT. No sé en qué número estarán ahorita. Bueno, entonces el más frecuente es el síndrome de Cute largo tipo 1, un 42%, ¿no? En la cual la mutación está a nivel del canal de potasio. Entonces el canal de potasio tiene problemas a ese nivel, por lo tanto la fase 1, 2 y 3 se va a ver alterada. Luego pues el síndrome de Cute largo tipo 2, en donde el canal de potasio rectificador está alterado. El canal de potasio rectificador justamente está en la fase 2, 3. Y luego pues los canales de sodio también pueden estar asociados a un tipo de síndrome de Cute largo. Muy bien. El diagnóstico de síndrome de Cute largo no es únicamente electrocardiográfico. ¿Correcto? Eso es muy importante diferenciar. Una cosa es que el electrocardiograma tenga un QT largo y otro es que el paciente tenga una condición, una enfermedad genética conocida como síndrome de QT largo, que incluye tener un QT largo, pero también incluye tener otros elementos que me hagan sospechar de que tenemos una mutación genética. Entonces, para el diagnóstico del síndrome de QT largo existen unos criterios de Schwartz, que justamente nos dice eso. Para que usted plantee con alta probabilidad que su paciente tenga un QT largo, tiene que tener 4 puntos o más. Entonces, los criterios de Schwartz dicen, ni el mayor valor del QT, mayor de 480 milisegundos, alcanza pues, para que su paciente tenga una probabilidad muy alta para que sea síndrome de QT largo. El EKG solo no alcanza para hablar de síndrome de QT largo. Tienes que agregar otros elementos. Y se debe a esta situación. Miren ustedes, los pacientes sin esta enfermedad genética pueden llegar hasta QTs de más o menos 450, 460, 470 y no tienen ninguna alteración genética. Pero también pasa lo contrario. Los pacientes con estas mutaciones genéticas pues pueden tener QTs en 480, 460, hasta 470 corregido. Entonces se sobreponen, ¿no? El QT largo es una expresión más de esta enfermedad genética, más no es lo único. Y no hay que integrar otros elementos clínicos. Además del QT largo, arritmias como torcidas de punta, ya súmamos, ¿no? Ondas T negativas alternantes, alteraciones pues o clínicas como síncopes, historia familiar de muerte súbita, familiares con historia de síndrome de QT largo, esto ya cambia el panorama. Y con ello pues nos lleva pues al diagnóstico de síndrome de QT largo, el cual pues tiene diferentes formas de presentación. Los más frecuentes, ya hemos dicho, son el QT largo 1, 2 y 3, ¿no? Y el síndrome de QT largo, vamos a hablar del patrón electrocardiográfico, miren ustedes, tiene esta característica. Primero, cuando ustedes vean un electrocardiograma y entre el intervalo RR ustedes trazan una línea media y ven que la T supera esa línea media, sospechen en QT largo. Ojo, no en síndrome A,
QT largo. Entonces, en el síndrome de QT largo tipo 1, en donde hay un incremento del QT, un alargamiento, una prolongación del QT, que empieza desde el QRS hasta el final de la onda T, ¿qué es lo que hace que se incremente este intervalo QT? El QRS, que hace que se ensanche todo, el ST, o la onda T que empieza aquí y termina aquí. Ay, creo que no me están viendo, disculpen. O la onda T que empieza en este punto y termina en este punto. El QT empieza aquí, al inicio del QRS, y termina al final de la onda T. Es la onda T, con una base muy ancha, la que genera que este intervalo QT se prolongue. A diferencia del síndrome de QT largo tipo 2, en donde lo característico de este QT largo es la presencia de una onda T mellada, en silla de montar. ¿Ok? Diferente al QT largo tipo 3. Miren ustedes, el QT largo tipo 3. El QR se empieza aquí y termina al final de la T. ¿Qué está generando que este QT se prolongue? ¿La onda T o el ST? El ST. Entonces, el QT largo tipo 1, tenemos una onda T de base ancha, grande. El síndrome de QT largo tipo 2, silla de montar. Y el síndrome de QT largo tipo 3, el ST, es el que genera que este intervalo QT se prolongue. ¿Ok? Muchas de estas patologías genéticas tienen algo muy característico. Estos pacientes son muy sensibles al ruido. Son pacientes que cuando están durmiendo, se prende la alarma, activa una arritmia maligna y los mata. Es característico de esta condición. Y también característico, o esta anomalía genética no le gusta a las piscinas. Característico de que pacientes cuando empiezan a nadar, desarrollan arritmias malignas y mueren nadando. Ojo con esos nadadores que son profesionales y que murieron en una práctica. A veces tienen QT largo y fallecen. Dos condiciones características del síndrome de QT largo. Ok, miren este electrocardiograma. Voy a tener que avanzar porque el doctor ya me está pasando la voz, me dice ya, me toca a mí. ¿No? Entonces, miren ustedes, ritmo sinusal, bien tomado, calibrado. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Qué es lo llamativo? Las ondas T, ¿no? ¿Qué? Mire esto, Dios mío. Entonces, que cuando el doctor Soto habló de ondas T gigantes, dijo, piensen en cardiopatía hipertrófica apical. No pues, pero acá, a ver, vamos a ver uno. Acá en criterios de hipertrofia del BI de voltaje no hay, ¿no? Veo que sí hay T negativas en B6, pero yo no veo en B2, B3, B4, B5. Yo veo T negativas en casi todas las derivaciones. Pero me llama la atención algo. ¿Qué les llama la atención? El QT. ¿Cómo está el QT? ¿Normal? Le dije una cosa. Cuando ustedes en el intervalo RR trazan una línea media y ven que la T supera la línea media, sospechen en QT prolongado. Así de sencillo. ¿Okay? Ya, el doctor Cuba les ha enseñado la fórmula de Basel, que seguro es importante, pero cuando ustedes ven el RR línea media, la T pasa a la línea media, sospechen en QT largo. Recuerda que el QT puede variar según frecuencia y en el paciente, ¿no? Cuando está taquicárdico, paradicárdico, el QT se va a prolongar, pero tienes que corregirlo. Entonces, el QT corregido, si la T supera la línea media del RR, sospechar el QT prolongado. Pero nos llama la atención esto. Evidentemente, si trazo mi línea media, este QT está prolongado. Y me llama la atención que la prolongación de este QT está a expensas de quién. A ver, de esta T. Muy bien. Entonces, a ver, ¿a qué tipo de síndrome de QT largo pertenece esta? Si en caso de paciente, pues cuenta con historia de síncopes familiares con síndrome de QT largo o alguna taquicardia polimórfica, ¿no? Síndrome de QT largo tipo 1. Perfecto. Muy bien. Ahora miren este otro electrocardiograma, ¿no? Paciente, voy a avanzar, ritmo sinusal, electrocardiograma bien tomado, el PR está muy bien, el QRS no muestra mayor alteración. ¿Qué más nos llama la atención? Línea media, trazo mi línea aquí, por aquí, miren, la T está casi cerca de la P, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando calculamos, nos sale un QT corregido prolongado. Pero este QT corregido prolongado, ¿a expensas de quién está prolongado? De este ST, ¿no? ¿A quién pertenece? ¿Al 2 o al 3? Pertenece al 3, exactamente. Pertenece al 3. Bueno, hay proyección. Un minutito, por favor, para avanzar.
Vamos a ver acá otros ejemplos. Arritmias ventriculares. El síndrome del QT largo se asocia a esto. Este es el problema del QT largo, miren ustedes. El síndrome de QT largo se asocia a estos problemas. Los pacientes con un QT prolongado pueden hacer extrasístoles ventriculares y que un extrasístole ventricular caiga sobre la T en un QT prolongado es más probable. Y si eso ocurre, va a pasar este fenómeno. Esto se conoce como arritmia ventricular polimórfica, tipo torcida de punta. Miren ustedes cómo se ensancha el voltaje, se estrecha el voltaje y de nuevo se ensancha, ¿no? Entonces, esto es lo característico del síndrome de QT largo. Otro dato característico del síndrome de QT largo es este detalle, ¿no? Las canalopatías per se son dinámicas, por lo tanto los cambios electrocardiográficos se acentúan, minimizan, acentúan, minimizan. Las ondas T empiezan a cambiar de forma. Miren ustedes, en estos hallazgos, en este electrocardiograma que le estamos presentando. Acá vemos pues un QT prolongado, ¿sí? Miren esta onda T, positiva. ¿Qué pasó con esta otra onda T? En la misma derivación, por supuesto, no podemos analizar derivaciones diferentes, ¿sabes? ¿Es la misma? Esta es más grande, más ancha, esta es más estrecha, y esta diferente también. Esto se llama alternancia de la onda T, y es característico del síndrome de QT largo. Miren ustedes, estos pacientes terminan pues haciendo arritmias ventriculares polimórficas, ¿no? Y ahora nos vamos al opuesto, nos vamos pues al síndrome de QT corto. También existe el síndrome de QT corto. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un predominio, una intensificación del flujo de potasio hacia el extracelular, lo que lleva al acortamiento del potencial de acción y, por lo tanto, al acortamiento del QT. ¿Ok? También existen criterios que acá se muestran para poder hacer el diagnóstico definitivo del síndrome de QT corto. Más allá del electrocardiograma, hay que integrar conceptos clínicos para hacer el diagnóstico del síndrome de QT corto. Y este diagnóstico es más sencillo. Miren ustedes, ¿a qué les hace pensar este electrocardiograma? Clase de ayer. ¿Perdón? A Winter, ¿ya? ¿Qué más? Calemia, a eso tienen que pensar. La hipercalemia. T picudas, base estrecha. ¿No? Hipercalemia. Realmente sí, yo también pensaría en hipercalemia, pero algo llamativo que es, miren ustedes ese QT, la T prácticamente ya se quiere montar sobre el QRS del paciente. ¿O no? Entonces, esto es característico de síndrome de QT corto. ¿Ok? Recuerden, siempre tienen que corregir el QT. Pacientes en taquicardia sinusal, la T se acerca mucho también, pero hay que hacer siempre la corrección, ¿no? La corrección del intervalo QT. La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Ayer el doctor Ángel nos habló de esta patología, de esta canalopatía, en la cual hay mutaciones a nivel, pues, de genes que se encuentran, pues, ya no, pues, en la membrana plasmática, sino en el interior, en el sarcoplasma, que justamente ayudan a modular el calcio. Entonces, estos pacientes, pues, suelen tener ningún hallazgo electrocardiográfico importante en sinusal. Ese es el problema. El paciente viene a la consulta, pasa normal. Le hacemos su eco, su Holter, su mapa, todo normal. 10 veces le hacemos los exámenes, todo normal. Pero hay un dato muy importante. El paciente refiere síncope. Y síncope al esfuerzo. Es por eso que las pruebas, como la prueba de esfuerzo, nos puede documentar, conforme aumentamos la carga de ejercicio, que esta situación está empeorando, ¿no? Entonces, otro dato importante de estos pacientes con taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es de que conforme vamos avanzando con la prueba de esfuerzo, empiezan a aparecer extrasístoles ventriculares, empiezan a aumentan la prueba de esfuerzo, aumentan las extrasístoles ventriculares, y llega un momento en el cual empieza el paciente a desarrollar una taquicardia. Y la taquicardia ventricular, característico de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, es esta. ¿Qué ven aquí? Ay, me perdonen. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un QRS que va hacia arriba y otro QRS que va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Un QRS hacia arriba, otro hacia abajo. Uno hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Cómo se llama esa taquicardia? Taquicardia ventricular bidireccional, característico de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ¿no?
Entonces, continuamos. Ahora vienen las canalopatías. Bueno, vienen otras canalopatías. ¿Quiénes? Brugada y repolarización precoz. No puede faltar Brugada, Brugada famosísimo. ¿O no? Todos queremos escuchar a Brugada, todos queremos ver, pues, el síndrome de Brugada, y es una de las patologías, pues, difundida, más, pues, que se le ha hecho más publicidad en los últimos años, ¿no? Por lo que implica esta situación, ¿no? Y porque también lo característico y la historia que se ha construido y el análisis completo que se ha hecho sobre esta enfermedad. Entonces, el síndrome de Brugada, ¿qué es? Es una canalopatía, es una enfermedad genética que afecta a los canales de sodio y que suele generar muerte súbita en personas jóvenes, 30, 40 años, y que suelen ser muerte súbita mientras duermen, ¿no? Entonces, en determinadas regiones, en Europa y en zonas de Asia, incluso hay relatos sobre esta canalopatía. Obviamente, pues, los aborígenes de esa zona no hablan pues, del lugar, los canales de sodio, construyen y relatan su propia historia. Hay poblaciones donde esta incidencia muy que en determinados pueblos, ¿sabes? Obviamente familias que entre ellos pues desarrollan su propio, ¿no? Grupo, y obviamente la enfermedad genética se replica, ¿no? Entonces hay poblaciones en donde hay 70% viudas, imagínense, ¿ok? Y todos los hombres mueren mientras duermen. Entonces ellos la asocian pues a una diosa malvada que venía por las noches a llevarse a los esposos. ¿Y qué hacían ellos en su desconocimiento de que, pucha, nos estamos quedando sin esposos, mujeres viudas en cantidad, 70%? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros esposos? Solamente quieren a los hombres. Venían las noches, entonces los hombres, ¿qué tenían que hacer? En las noches tenían que maquillarse, disfrazarse de mujeres, para que cuando venga esa diosa maligna, no se los lleve. Bueno, después se entendió que era lo que pasaba. Pero también les cuento una cosa, ustedes, algunos, de repente no todos, bueno, seguro gran parte, han visto esta película de terror que daba pues en los 90, 80. ¿Recuerdan? ¿Freddy Krueger? ¿Lo recuerdan o no? Sí, lo recuerdan, ¿cómo que no? ¿No? La historia de Freddy Krueger, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema de los muchachos cuando estaban en esta situación? ¿Qué era lo que no debían de hacer? Dormir, porque cuando dormían, ¿qué pasaba? Aparecía el demonio y los mataba. Todos hablan de que se fundamenta en esta historia. Y el síndrome de Brugada pues tiene por eso toda una serie de elementos, ¿no? Y el problema está a nivel de los canales de sodio. ¿Recuerdan ustedes? Los canales de sodio tienen mucho que ver con qué? Con la fase cero, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, cuando existen este tipo de mutaciones, hay un problema. Esta canalopatía o estas mutaciones genéticas, ¿recuerdan ustedes el ventrículo? Es una pared con varias láminas, endocárdica y epicárdica. Esta mutación es muy variable en estos diferentes niveles. Muchas veces en el epicardio esta mutación es más intensa que en el endocardio. Esto genera este fenómeno, miren ustedes. No sé si siempre me olvido. Genera este fenómeno, esta diferencia en los potenciales de acción entre el endo y el epi. Entonces, estas variaciones entre el endo y el epi justamente va a reflejarse por alteraciones en el complejo QRS, ¿no? Especialmente en V1, y si es que esta diferencia es mayor, pues es mucho mayor este hallazgo, ¿no? Electrocardiográfico, ¿no? Entonces, esta canalopatía tiene patrones electrocardiográficos. El patrón electrocardiográfico característico, diagnóstico del síndrome de Brugada es el patrón tipo 1, en el cual pues, hay un patrón de bloqueo de rama derecha, una elevación del ST con T negativas en B1, B2, ¿no? Pero también existen otros patrones electrocardiográficos, como este, que se conoce como el patrón de Cia de Montar, ¿correcto? Y el patrón tipo 3, el cual pues no cumple los criterios del tipo 1 ni el tipo 2, que están acá descritos, ¿correcto? Y por lo tanto se llama tipo 3. Para hablar de diagnóstico de síndrome de Brugada, tenemos que documentar el patrón tipo 1. Mientras no documentemos el patrón tipo 1, no hay diagnóstico de Brugada. ¿Ok? Entonces, les comento que también muchos pacientes nos llegan a la emergencia, bueno, a la consulta,
porque me dice, doctor, me deriva a usted porque me dice que parece que tengo brugada. Nos llegan varios pacientes, ¿no? Algunos que toman algunos medicamentos, ¿correcto? Como pues antidepresivos, y vemos pues mutación, vemos sí, un electrocardiograma que nos genera duda, que nos llama la atención, pero no cumple los criterios exactos para hablar de patrón tipo de brugada, y además están bajo estas condiciones, algún tipo de trastorno metabólico, algún tipo pues de problemas isquémicos, usando fármacos que generan un patrón electrocardiográfico que simula al patrón de brugada. Entonces, muchas veces estos pacientes que tienen un patrón sospechoso y tienen un cuadro clínico sugerente, imagínense que el paciente está haciendo síncope recurrente, que los familiares mientras dormía lo vieron como convulsionando y despertó con relajación de esfínteres y tiene un patrón sospechoso. Tengo que prestarle atención, recuerden brugada, Freddy Krueger, la muerte nocturna, ¿ok? La muerte nocturna es brugada. Entonces, tengo que, pues, obviamente, hacer estudios a los pacientes. Y justamente pruebas con fármacos como asmarina, procainamida, nos ayudan a desenmascarar justamente estos patrones, ¿no? El patrón tipo 1. Hay pacientes que nos llegan con este electrocardiograma característico, ¿no? Toda una clínica de 5, pero le hacemos el test de asmarina y no, pues, no pasa nada, no sale. Otros que sí tienen este patrón en sí de montar, muy similar, ¿ok? Tienen una diferencia mínima, que después lo vamos a ver, ¿no? Pero cuando le hacemos el test de malina, ¡pum!, apareció el tipo 1. Y miren el tipo 1 característico, ¿no? En V1, patrón de bloqueo de rama derecha, es el elevado más de 2 milímetros, una caída con ángulo abierto marcado, con convexo y con T negativas. Este es el característico patrón de brugada tipo 1, ¿no? En este caso desenmascarado con fármacos, ¿ok? El tema entonces, en un patrón de brugada tipo 1, creo que no hay mucho problema, ¿no? Creo que ya todos tienen clarísimo el diagnóstico del brugada tipo 1, ¿no? Bueno, hay una elevación del ST, el punto J está por encima de 2 milímetros, hay un descenso, ¿no? Lento, ¿no? De esta pendiente y hay T negativos. El problema está aquí, en este patrón conocido como CIA de montar, brugada light, que nos mandan siempre, ¿no? A ver, defina pues diferencia. Esto es realmente un brugada tipo 2, bueno, un patrón electrocardiográfico tipo 2, o simplemente pues es un brugada light, como se llama, ¿no? Entonces aquí tenemos que ayudarnos de unos elementos. Tenemos que ayudarnos ya de cosas un poquito más pesadas, de medir el ángulo entre el punto J y y el descenso de esta onda. Aquí se va a formar un ángulo, ¿ok? Se llama ángulo beta, ¿correcto? Y de ahí nosotros tenemos que medir, ¿no? Desde el punto J más alto, más o menos a 5 milímetros o 5 cuadraditos del punto J, ¿correcto? Prolongo esta caída a este punto y mido la distancia, ¿no? Entonces, si el ángulo beta es más de 58 grados, sugiere patrón de brugada. Si la base de este triángulo es más de 3.5 milímetros, sugiere patrón de brugada. Doctor, pero yo no ando con mi monómetro, pues usted no va a pedir que haga estas cosas, ¿no? Ni reglitas, jalando para aquí, midiendo para allá, muy complicado. Bueno, lo práctico es lo siguiente. Miren ustedes, en este análisis, ¿qué les parece? ¿Qué les parece el de arriba y qué les parece el de abajo? ¿Qué les parece este ángulo? ¿Recuerdan ustedes? Lo voy a hacer, lo voy a aumentar de tamaño, ¿no? ¿Recuerdan lo que les hablé? Ambos son patrones sencillos de montar, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Ok, miren ustedes cómo es el ángulo beta, que es desde el punto J hasta el descenso. Este es el ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece ese ángulo en comparación a este otro ejemplo? Este es el punto J y este es el descenso, este es el ángulo beta. Coméntenme, ¿dónde el ángulo está más incrementado, arriba o abajo? Clarísimo, abajo. ¿Ok? Entonces, me piden a mí 58 grados, ¿sabes? Como si lo voy a calcular, ¿no? 58 grados para poder definir que este sí es un patrón sugerente de brugada. ¿En cuál de ellos ustedes creen que ese ángulo está acercándose a 58? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, cuando ustedes ven un ángulo
bien abierto, ¿ok? Si sospechen que usted pueda hacer un patrón de Brugada, ¿ok? Tracen su línea media si quieren, bueno, o hagan un trazo. Yo hago lo siguiente, miren, les comento qué es lo que hago yo. Punto J, trazo una línea para que así, ta, como que forme un ángulo recto. ¿No se ve? Ay, disculpen, lo que pasa que cuando lo hago crecer no se ve mi puntero. Ahora lo voy a ver acá, acá lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esta situación, yo trazo una línea recta al punto J, como que forma un ángulo recto, y veo hacia dónde va esta línea. Si esta línea va más allá de la mitad de este ángulo perpendicular, pues yo sospecho mucho el patrón de Brugada. Si yo trazo una línea recta aquí, evidentemente este ángulo es muy agudo, ¿no? Y esto no es patrón de Brugada. Entonces, esto les va a ayudar mucho, el ángulo beta, a poder diferenciar si es un patrón que sugiere un patrón tipo 2 en Brugada o simplemente es un Brugada light, ¿ok? Eso es lo que les quería comentar. Analicemos acá. Miren, un poquito más acá. Ya. Obviamente esto es el patrón clásico del Brugada, ¿no? ¿Ok? Clásico, clásico. Miren ustedes, B1, B2 y B3. Esta es la imagen característica de un síndrome de Brugada. ¿Ok? Patrón de bloqueo de rama derecha, RSR', punto J elevado, descenso convexo con ondas T negativas, B1, B2, B3, ¿no? Especialmente B1, B2. Este es el patrón tipo 1 de Brugada. De eso creo que no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, eso es importante destacar. El patrón en sí de montar, característico, pues acá pueden tener esto, ¿no? El paciente que tiene este patrón en sí de montar, pero miren acá este ángulo. ¿Qué les parece este ángulo? ¿Cómo está? ¿Muy agudo o está muy abierto? Sí se ve abierto, ¿no? Sí sugiere un patrón que pueda hacer pensar en Brugada. Pero también tenemos que diferenciar estos patrones similares que pueden aparecer en determinadas circunstancias. Pacientes con pectorum excavatum nos pueden llegar con este electrocardiograma. Pero miren ustedes, ¿cómo es el ángulo acá? ¿Abierto o cerrado? Cerrado, exacto. Los atletas, nada que ver, pues, ¿cómo está ese ángulo? Totalmente cerrado, ¿no? Bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cómo es el ángulo? Cerrado, ¿ok? Y displasia reumogénica, que a veces es complicado hacer el diagnóstico. Bueno, en estos pacientes, cuando uno tiene cierta duda, las derivaciones altas de B1 y B2 nos ayudan a colocarlo en el segundo o tercer espacio intercostal y nos puede aclarar el panorama. Miren ustedes este ejemplo, ¿no? El paciente que viene con una clínica, ¿no? De síncope, un electro de posiciones habituales, ¿correcto? Pero si colocamos las derivadas altas, ¿qué es lo que aparece acá? Un patrón ya que sugiere pues un tipo 1, ¿no? Acá nos genera duda, acá todo está plano, todo bien, pero acá ya empezamos a ver otras cosas. ¿Qué nos puede sugerir esta situación, no? Bueno, también otro escenario importante es la fiebre. Estos pacientes con síndrome de Brugada, que tienen síndrome de Brugada, ¿no? Y que tienen historia de síncope, arritmias ventriculares, ¿no? Y hacen fiebre, en ese contexto, pues ustedes pueden ver la manifestación de lo que acá estamos viendo. ¿Qué estamos viendo acá en V1? Lo voy a hacer crecer. ¿Qué estamos viendo acá en V1? A ver, por favor. Este es un patrón típico de Brugada. ¿Lo ven? Onda P, RSR', un descenso lento, convexo, con T negativas. Acá en B2 también se ve clarísimo, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que ver en el síndrome de Brugada. Ahora tenemos el síndrome de repolarización precoz, ¿no? Este es diferente, también es una enfermedad genética, ¿ok? En el cual, pues, existe la presencia de muescas o ensanchamientos al final del QRS. Entonces, en el síndrome de repolarización precoz, el problema no está al inicio del QRS, sino está al final del QRS, ¿ok? Hay una muesca aquí y hay una elevación del punto J. Esto es lo característico del síndrome de repolarización precoz, ¿no? Miren ustedes, acá hay una muesca, acá con elevación del ST, acá solo hay una muesca. Es lo característico y que se suele encontrar con mucha frecuencia en personas de edad joven. Pero muchas veces la repolarización precoz está asociada a mutaciones genéticas. Pero obviamente lo mismo. El electrocardiograma es una herramienta que puede tener hallazgos de repolarización precoz. Eso no concluye el diagnóstico del síndrome.
Se requiere agregar de elementos clínicos para hablar de síndrome de repolarización precoz. La repolarización precoz se puede encontrar con frecuencia en jóvenes y no necesariamente explica riesgo de muerte súbita. Hay algunos criterios que sí nos pueden llevar a pensar que la repolarización precoz podría estar asociado a un mayor riesgo de muerte súbita, como por ejemplo estos pacientes en el tipo 3, en el cual pues la repolarización precoz se visualiza en varias derivaciones y con una elevación del ST marcado mayor de 2 milímetros. Estos pacientes sí tienen un alto riesgo y deben tener mayor evaluación para poder definir la implicancia que esta condición podría tener en el paciente, ¿no? Y bueno, con esto termino mi presentación de canalopatías, enfermedades hereditarias. En verdad es un tema muy difuso, he tratado de hacerlo lo más práctico, compacto, para que quede el mensaje pues con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias.